Muy buenas tardes. Hoy quisiera hablar de dos cuestiones básicas del procedimiento, tanto en el civil como en el penal. Por un lado, el principio de justicia rogada, que rige el procedimiento civil y la capacidad de disposición de las partes dentro de ese procedimiento, es decir, la necesidad de que sean las partes o la obligatoriedad de que son las partes las que impulsan ese procedimiento, son las encargadas de ir solicitando los trámites necesarios y eh, pidiendo las pruebas necesarias, puesto que si no son ellas las que lo hacen, las que impulsan ese procedimiento, el juzgado no tomará la iniciativa en este sentido. Y por otro lado, en el procedimiento penal no se rige por ese principio de justicia rogada, sino que básicamente se rige por el principio de oficialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez se interpone la denuncia, es realmente el juzgado el que toma la iniciativa en este sentido de ir solicitando los trámites, ir buscando las pruebas pertinentes, etcétera. Por tanto, es muy importante tener en cuenta esto a la hora de interponer un procedimiento y es una cosa muy básica, muy necesaria a tener en cuenta. Esto es una diferenciación muy simple, pero es una diferenciación que, digamos, es lo que ocurre, ¿no? Básicamente en cada uno de los procedimientos. Porque si bien es verdad que también en el procedimiento civil hay, a veces el juzgado sí toma la iniciativa y sí se rige por el principio de oficialidad, impulsando oficio, por ejemplo, en derecho de familia o en menores, y a su vez en el procedimiento penal también hay ámbitos en los que sí rige ese también principio de justicia rogada, en cierta manera, como es en los delitos privados, como delitos de injuria y calumnia, procedimientos cuyo objeto son este tipo de delitos, o por ejemplo a la hora de, digamos, aceptar una conformidad con la pena, puesto que sí rige una cierta negociación entre las partes, la parte denunciada y el fiscal a la hora de aceptar una conformidad con la pena, lo que supone premiarle con alguna rebaja en la imposición de esa pena por parte del juzgado y por tanto de cierta manera también hay una disposición. Pero básicamente el principio de oficialidad rige para el procedimiento penal y el principio de justicia rogada y capacidad de disposición de las partes rigen el procedimiento civil. ¿Qué significa la justicia rogada? ¿Qué significa esa capacidad de disposición de las partes? Significa que en el procedimiento civil las partes pueden disponer del procedimiento casi de forma absoluta. Eh, es casi, digamos, como un negocio privado. Es decir, alguien puede poner una demanda reclamando 300.000 euros o 1.000.000 de euros y la parte contraria allanarse a esa demanda sin más, sin necesidad de pedir más pruebas e incluso acordar las partes que se haga un pago parcial sin que el juzgado intervenga para nada en absoluto, salvo en la homologación de ese acuerdo al que llegan las partes. Existe, por tanto, una capacidad absoluta de disposición. De manera que incluso puede darse el caso de que se solicite una cantidad exorbitante, por ejemplo, por poner un ejemplo, de 1.000.000 de euros en concepto de una indemnización, y el juzgado no tenga la obligación de averiguar la verdad de esa reclamación, ni si, y la parte contraria allanarse a esa reclamación, aceptarla sin más, sin necesidad de mayor prueba. Pero esto obviamente en el procedimiento penal es impensable, puesto que estamos hablando de que en el procedimiento penal trata sobre las infracciones más importantes, hay derechos fundamentales en juego, hay un interés público en juego, puesto que tratamos de delitos. Y esa capacidad de exposición a esos niveles es, imposible, evidentemente, porque el juzgado sí tiene esa obligación de hallar esa verdad del procedimiento y, por tanto, no pueden las partes disponer, salvo en esos pequeños ámbitos que hemos dicho de las conformidades o en ámbitos de delito privado, que incumben solamente a las partes mmm, que están en juego en ese procedimiento y no a un interés público. Por ejemplo, imaginemos, es impensable que, por ejemplo, las partes lleguen a un acuerdo sobre un delito de homicidio, evidentemente, el fiscal tiene la obligación de investigar y de acusar,
y esa tercera parte que representa al Estado, el interés público, no interviene en el ámbito privado del procedimiento civil, donde esa capacidad de disposición sí existe, ¿no? Digamos, de alguna forma, salvo las excepciones que hemos mencionado. Nada más por hoy. Seguiremos con estos consejos básicos que considero muy prácticos a la hora de afrontar procedimientos. Muchas gracias.